Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Hogar Podcast. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Elisa, me acompaña mi esposo Alejandro. Y el día de hoy nos acompaña también nuestro pastor David Guzmán. Adelante, pastor, para que se presente. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Es un gozo estar aquí, es una bendición poder compartir este tiempo con todos ustedes. Muy bien, el día de hoy traemos un tema muy específico para hablar con cada uno de ustedes. Y bueno, primero queremos invitarte a que si te gustó el contenido de este podcast, ya cuando terminemos, claro, le des like, lo compartas con tus amigos, con tus familiares, para que sea de bendición también para cada uno de ellos. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, en donde tú puedas compartirlo con las personas que están a tu alrededor, para que ellos también puedan escuchar este tema. Ok, bueno, nosotros, Entrando en materia. nosotros preguntándonos, vamos a abrir un podcast, de qué podemos hablar. Le decía yo a Elisa, bueno, yo creo que estamos pasando a nivel mundial, acabamos de pasar por una pandemia que aún todavía se ven las secuelas y ahora vemos que Ucrania está en guerra y yo creo que muchos de nosotros nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y será que habrá un Dios que exista? Porque si existe un Dios que es bueno, ¿por qué permite que pasen esas cosas? Y sobre eso les queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que hace Dios en medio de una guerra, en medio de tanta hambruna a nivel mundial? Vemos de que muchas personas fallecieron por lo que fue la pandemia. Algún familiar, tal vez tuviste algún conocido, alguno de tu vínculo familiar que lastimosamente falleció debido a esta pandemia a nivel mundial. Entonces muchas veces nosotros nos podemos preguntar, pero es que este conocido, este familiar que yo tenía era una buena persona, ¿por qué Dios permitió que le pasara eso? Tal vez alguien muy joven dejó a su esposa y a sus hijos porque algunos malhechores vinieron y le quitaron la vida, y porque Dios permitió esas cosas. Y yo creo que tanto personas cristianas a veces nos hacemos esa pregunta, como personas que tal vez no asisten a una iglesia pero sabemos de que existe un Dios. Y sobre eso queremos hablar el día de hoy, pastor. Que usted pudiera, en la sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad?, podernos compartir esas preguntas que a veces nosotros nos realizamos, pues, y que a veces en nuestro corazón es un pesar, porque yo sé que muchas personas tal vez hasta se han peleado con Dios porque dicen, bueno, le pasó, tuvo un accidente, esto, lo otro, porque Dios me lo quitó, porque muchas veces esa es la expresión como latinoamericanos que utilizamos, ¿verdad? ¿Por qué tú permitiste, Dios, que se fuera? ¿Por qué no me lo dejaste, verdad? Y pues quisiéramos que usted nos pudiera compartir. Bueno, yo en la experiencia que he visto, siempre hay como una razón que echarle la culpa. Siempre nos pasan cosas que no pensamos, algunas accidentales, algunas provocadas, otras por nuestras mismas pasiones o inclinaciones, ideales, pero siempre cuando viene algo, un suceso, una circunstancia así dura, siempre estamos pensando echar la culpa, y lo más fácil es echar la culpa a Dios, porque dice Dios es el dueño de todo. Solamente en ese momento la gente toma en cuenta a Dios cuando va a echar culpa de algo, o cuando ya no tiene salida y piensa que tal vez sí haya un Dios por ahí en algún lado y le pueda ayudar. Y esto es una reacción, bueno, digo, en la mente normal de las personas, o el corazón dolido, siempre tenemos que ver la culpa de alguien. Pero en realidad la violencia pues ha existido desde siempre. Y el apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Acaso no es de vuestras pasiones mismas que combaten en sus miembros dentro? Deseáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, dice, ¿verdad? Siempre hay una razón por la que la violencia viene, siempre hay una fuente que la atrae. Pero
culpar a Dios es lo más común. Y sobre todo, como dices, en nuestras regiones donde vivimos, es Dios, ¿dónde está? O ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde está cuando pasó esto otro? Y mi padre decía, pues Dios está donde mismo, en el cielo, y la tierra se les traba a sus pies. Él no se ha movido de ahí. Los que nos movemos somos nosotros, y los que provocamos somos nosotros. Y te decía yo que hay muchas fuentes, porque una de ellas es la fuente generacional, que hay gente que ya viene con espíritus de violencia desde sus generaciones anteriores. Su abuelo fue violento, su padre fue violento, él también es violento. Además de esto, los hijos aprenden más. Yo conocí a una orientadora que decía, los hijos aprenden más de lo que ven de los padres que lo que escuchan de ellos. Entonces muchos hijos nacen en senos familiares que son violentos, de violencia intrafamiliar, y ellos crecen con ese mismo, ¿cómo le diré? Con ese mismo modo violento, esa forma violenta. Y además de eso añades que se unen a amigos o amistades que son violentas o que andan en lugares donde se provoca la violencia. Entonces esto viene a repercutir en todas esas circunstancias o crisis o problemas o tragedias incluso que suceden. Por ejemplo, ahorita mencionaba las guerras de Ucrania. Siempre es el motivo, la motivación de una guerra o una violencia siempre es alguna propiedad, algún territorio, algo que están peleando. Siempre es algo que no tiene nada que ver con la vida misma, simplemente es algo efímero. Y el carácter de los presidentes es tratar de conquistar algo y los otros es responder a ese ataque. Así que por la mente de dos personas que están sentadas en su sillón presidencial, familias enteras mueren acá abajo. Y es provocado simplemente por un anhelo o deseo efímero en la vida. Y Dios en estas cosas interviene, y lo que sucede es que Dios a todos nosotros nos ha dado lo que le llamamos el libre albedrío. La gente escoge qué hacer. No podemos nosotros, tu mamá aseó la casa y dijo, ahí está aseada la casa, ahorita vuelvo. Y viene y los 3 hijos hacen un desastre y luego culpan a la mamá que está sucia la casa. Es más o menos igual. Dios dice, la vida la entregué limpia. Yo me acuerdo de un anuncio que había de un niño recién nacido que le enfocan la mano y dicen, este niño todavía no se sabe las líneas, como que le están leyendo la mano. Y dice, todavía no se sabe el rumbo, ese rumbo se lo vas a dar tú, ¿verdad? Entonces, el que ahorita es violento, el que ahorita es asesino, el que ahorita está asesinando o haciendo violencia, sí hay que culparle a lo mejor porque está cometiendo un delito y la ley pues ya se encarga de eso. Pero si nos vamos más al interno, al corazón, hubo una crianza. Claro. Hubo una costumbre, algo que se le enseñó. Los temperamentos nacemos con ellos, pero el carácter se forma de acuerdo a la educación que tenemos en nuestro hogar. Y si el hijo nació limpio, como todo niño nace limpio, y en cierta manera trae ciertas maldiciones generacionales, pero aparte de eso los padres dan un mal ejemplo, hay violencia en la casa, hay gritos, pues malas palabras que son tan comunes aquí en nuestras regiones, ofensas, entonces los niños nacen así. Hay padres que celebran a un niño que le pegó a otro. Sí. Entonces esas cosas parecen nada cuando son chicos, pero luego crecen y esto mismo sucede acá arriba. Y entonces ya no puedes contener y algo sucede y decimos, ¿por qué Dios permite? Pero que en realidad la misma sociedad provoca la violencia. Hay quienes no mataron a alguien, pero violentaron un hogar, el niño nace reprimido. Hemos visto muchos casos donde hay hijos que no pudieron salir adelante por la tipo de educación que tuvieron en su casa. Entonces realmente la sociedad misma crea este ambiente o crea una atmósfera de violencia. Luego cuando la violencia ya está en todo su esplendor, pues igual inocentes van en medio de eso. Pero no podemos culpar a Dios. Dios nos dio conciencia, dice Ricardo Cerato, ¿verdad? Dios nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar. Y en su mandamiento nos dio un divino ejemplo para no pecar. Quiere decir que Jesús nos enseñó exactamente el camino para que nosotros podamos vivir. Y nos dio su espíritu, que dice que es espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En ninguna de esas partes dice violencia, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que Dios no está haciendo algo, es que la gente no se acerca a Dios para que Él haga algo. Dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es nosotros que tenemos que acercarnos a Él para que Él pueda hacer algo.
o pueda proteger. Una madre pierde a su hija en algún accidente o en algún asesinato, en una bala perdida. ¿Por qué Dios hace esto? Pero si revisas bien, ¿cuántas veces Dios ha querido que esa madre o que esa familia se acerque a Él y ellos no han querido? Sí. Entonces, en ese caso ya no es culpa de Dios. Pero sí creo que se entiende que la gente en ese momento culpe a Dios porque es un momento de desesperación, es un momento de dolor que no pueden de momento comprender. Sí, con lo que usted decía, yo creo que nosotros muchas veces, digámoslo así, en los momentos en los cuales nos está yendo bien, cuando tenemos todos los recursos, vaya, me puedo dar las ganas de comprarme un carro, una casa, yo creo que en ese momento ni siquiera nos recordamos de Dios, pero cuando toca a la puerta la escasez económica, la enfermedad, los problemas, váyase en este caso que alguien se muere, yo creo que ahí sí nos recordamos de Dios y, 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 y decimos en nuestro corazón, bueno, ¿y por qué Dios dejó que pasara esto? Pero no nos recordamos de Dios cuando nos está yendo bien. Y yo creo que muchas veces como seres humanos somos muy interesados, si le podríamos llamar, porque váyase, tal vez cuando te estuvo yendo de lo mejor, alguien te habló de Dios, pero dijiste, ¿para qué voy a ir a una iglesia si me está yendo bien? Y yo creo que muchas veces, como usted mencionaba ahorita, realmente la decisión la tomamos nosotros. O sea, Dios no puede hacer nada lo cual nosotros no le demos el permiso a Él, pues porque realmente Dios no va a venir y se va a meter a nuestra vida si Él ya nos dio un libre albedrío. ¿Qué piensas tú, Elisa? Yo pienso que sí. Aparte, se me viene mucho a la mente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de libre albedrío, hablamos acerca de por qué Dios permite esto, por qué Dios permite lo otro. Surge tanto en nosotros, vaya, esa incertidumbre, lo voy a decir así, de no obtener respuestas. Porque muchos de nosotros podemos decir, a lo mejor Dios permitió esto, por esto, por lo otro, ¿no? Ahorita en la mañana fuimos a un lugar y nos encontramos con una persona que decía que no iba a la iglesia porque le daba pereza levantarse. Decía, tengo tiempo, pero ya no voy porque, qué flojera. Entonces Alejandro le hizo un comentario y le dijo, no esperes a que te pase algo malo para asistir a una iglesia, para acercarte a Dios. Muchas veces, como decía Alejandro ahorita, somos interesados. ¿Por qué? Porque decimos, me voy a acercar a Dios para que no me pase algo malo. Me voy a acercar a Dios para ser feliz. Porque esperamos de Dios el bienestar. O porque necesito algo. O porque necesito algo. ¿Por qué? Porque como que es nuestro subconsciente bueno, no creo en eso, ¿verdad? Pero probablemente, como dice la palabra, pues que hay un espíritu dentro de nosotros que gime con sonidos, con palabras, algo indecible. Entonces, es eso en nosotros, es eso que Dios puso en cada ser humano de necesitarle a Él. A lo mejor decimos nosotros inconscientemente, sí, pero esperamos de Dios todo lo bueno, porque sabemos que Dios es bueno. Esperamos de Dios mi bienestar, mi salud, todo lo que un ser humano puede decir es bueno para mí. Pero cuando viene algo malo, decimos, esto no proviene de Dios. Dios no puede hacer esto porque Dios es bueno. Entonces es cuando surge a nosotros esto que les decía ahorita, esa incertidumbre de decir, ¿por qué Dios permite esto si Dios es bueno? ¿Por qué me pasa esto si yo le busco? ¿Por qué me pasa esto si yo le sirvo? Pensamos que por venir y conocer a Dios o servirle a Dios o entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios, todo va a ser bonito, todo va a ser color de rosa, como dicen muchos. Todo va a ser perfecto y no es así. Entonces, no podemos entender los pensamientos de Dios para con nosotros. Solo la palabra dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Entonces decimos, ¿pero por qué me ocurre esto? ¿O por qué esto? Porque siempre queremos una respuesta, pero nuestra mente es tan finita. Yo le daría esa respuesta a una persona probablemente que esté en esa situación. Yo diría, nuestra mente es tan finita que no podemos entender
lo que Dios piensa. A lo mejor yo puedo decir, a mí me pasó algo malo, no sé, me chocaron, me atropellaron, se me murió un familiar, pasó esto, pasó lo otro. Yo puedo juzgarlo como algo malo. Entonces digo yo, Dios no está conmigo porque me pasó algo malo. Pero no podemos entender ese por qué que tanto anhelamos. Yo creo que los seres humanos nacimos con ese no sé qué, de siempre querer un porqué, siempre querer una respuesta. Y eso es lo que probablemente es lo que a mucha gente la tiene apartada de Dios, el decir, Dios no existe porque hay guerra, Dios no existe porque hay violencia, Dios no existe por esto y por lo otro. Y me recuerdo lo que decía usted ahorita, somos nosotros quienes no nos acercamos a Dios. Dios está a la puerta, Dios está cerca de los que le buscan, pero no porque le buscamos todo lo que va a acontecer en nuestra vida es bueno. O sea, no todo lo que nos va a acontecer nos va a traer paz. Si así fuera, yo creo que la Biblia no dijera tantas veces confía en mí, no diría tantas veces no temas, porque Dios sabe que estamos en un mundo en el que pasan muchas cosas que no está en nuestras manos solucionarlo, no está en nuestras manos a lo mejor transformarlo y tornarlo en algo bueno, sino que es necesario, incluso dice el apóstol Pablo, que pasemos por pruebas, por situaciones en las que nuestro corazón debe ser probado, nosotros mismos es probada nuestra fe, incluso para nosotros mismos, para yo darme cuenta qué tanto estoy confiando, qué tanto estoy creyendo, qué tan preparada estoy probablemente para algo que Dios quiera hacer en mi vida, ¿no? No sé, a lo mejor me desvió mucho de lo que estábamos hablando de inicio, pero yo creo que es algo que va de la mano, ¿no? No sé si usted me sigue en eso. Lo que pasa es que el enfoque de la vida de las personas es únicamente aquí, y el enfoque de Dios no. El enfoque de Dios es la paga del pecado es muerte. O sea, todos van a morir al final de cuentas. Exacto. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, Dios, todo el enfoque de Dios es hacia la vida eterna. El don de Dios es la vida eterna, no es lo que te dé aquí. Él ya te dio la vida eterna. Quien escoge la vida eterna sabe que irá a una eternidad con Cristo. Y el que no, pues no lo hará. Tenemos dos rumbos que ya todo el auditorio sabe. Siempre se ha predicado de eso, ¿verdad? ¿Dónde van los que son de Dios? ¿Dónde van los que no son de Dios? Bueno, si ya lo conocen, ahorita vamos a hablar exactamente eso. Pero sí decirles que todo está basado lo de Dios en la eternidad. No está basado aquí. Aquí es muy poco lo que podemos conseguir. En 80 años, ¿qué puedas haber conseguido? Si es que alguien vive 80, 90 años. El que vive 70, el promedio es como entre 60 y 70. ¿Y qué es lo que puede haber conseguido? No conseguido. Pero la realidad es que la dádiva de Dios, el regalo realmente de Dios, es la vida eterna. Que tú estés preparado para ese día. Nadie pidió nacer donde nació. Algunos nacieron en cuna más pobre, otros en cuna más mediana y otros en cuna rica. Pero en realidad ese no es lo que consiste la vida. La vida es las relaciones que podamos tener nosotros. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos y el bien que podamos hacer unos a otros es el que causa felicidad a las personas. Cuando empiezas a las pasiones de tu vida, cuando empiezas a los deseos efímeros de esta vida, es cuando comienzan los conflictos. No comienza, si ustedes no tienen anhelo por un televisor, no hay ningún problema. Pero si tienen anhelo por un televisor y luego ya dicen, vamos a tener que quitarle un poquito de leche a la niña, vamos a quitarle para comprar, y comienza un conflicto porque tú quieres tener algo que realmente no necesitas, pero ya tu corazón ya desea. Entonces el mundo se forma los deseos en su corazón de cosas que quiere y se hace metas de cosas que quiere y después se frustra si no las alcanzó, se pelean, hay matrimonios que se divorcian por no haber alcanzado algo, entonces ya comienzan los deseos por algo más. Pero en realidad el don de Dios no dijo que iba a hacer eso. Porque Él dijo, mira, si tienes deseos de comer, yo te doy comida como las aves. Si tienes deseo de vestirte, yo te doy vestimenta como las flores. Y listo, no tienes que mortificarte por eso. Pero cuando vas más para allá, entonces comienzan los conflictos. ¿Por qué? Porque ahora quieres más. Y más de cosas de esta vida. Que de todas maneras el día de mañana mueres y como dice la canción que todo el auditorio conoce, nada más te vas a llevar un puño de tierra.
¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Nada. Nada. Pero mientras tanto hay pleitos, hay agarres y que los cheques y que las cuentas y que la tarjeta de crédito. Y es un pleito constante por las cosas efímeras. Porque no es estrictamente la comida y el alimento. Ahora lo que codicias, la codicia, dice codiciáis si no tenéis. Porque ves el vecino que puso piedra cantera enfrente, ahora la esposa también quiere cantera en tu casa y el salario no alcanza para cantera, pero tenemos una tarjeta de crédito y compro la cantera porque yo quiero cantera porque codicié lo que otro tenía. Sí. Y ahí en cuanto a codicia puede ser el dinero, puede ser posesiones y puede ser hasta la esposa del vecino puede codiciar. Y eso causa conflictos. Entonces, aparentemente la gente piensa que las cosas que viven no son dañinas. En el mundo espiritual es muy dañino. Porque ellos no son el mejor asesino, no son sicarios, no son el presidente que está mandando al ejército a matar gente. Pero están cooperando para el ambiente donde los espíritus de las tinieblas se mueven. Ese es el detalle. Porque ellos aprueban cosas que Dios no aprobó. Y esto distorsiona el mundo porque ya la protección de Dios no puede estar donde la voluntad de Él no se hace. Y ese es el detalle, que el mundo vive en estas circunstancias. Entonces, deseas, codicias, no tienes y te molestas. Y una vez me recuerdo que mi papá me dijo un ejemplo, me dijo, mira, había un hombre que quería ser rico y le dijo al diablo, quiero ser rico. Y el diablo le dijo, pues mata a tu compadre. Y dijo, no, eso nunca lo haría yo. Yo no soy asesino, yo no mataría a mi compadre. Y luego dice, bueno, pues entonces métete con la comadre. No. Yo sé lo que sea, pero meterme con la comadre y hacer eso con la compadre, no, nunca lo haría. Bueno, tómate una caguama, pues le dijo, una cerveza. Y, eso sí, hijo, ¿qué daño le hago a la gente? Y se tomó la caguama, y luego se tomó otra, y luego se tomó otra, se puso ebrio, pues se metió con la comadre, vino el compadre y lo mató. ¿Ves? Porque piensas que como haces algo que aparentemente es inocente, no causas nada. Pero en realidad, esto pequeño o esto mucho causa un ambiente de tinieblas. Y esto provoca estas cosas. Entonces, no podemos culpar a Dios si Dios nos puso la regla de cómo vivir y no quieres vivir así. No puedes culpar a la policía que te metió a la cárcel cuando hay una ley que dice que no debes robar, no debes de matar, y lo haces y vas a ir a la cárcel. Luego estás enojado con el director de la cárcel porque te metió en la cárcel. Es lo mismo, le dices a Dios, ¿por qué esto? Y Dios dice, pues más bien yo te pregunto a ti, ¿por qué? Si yo te di claramente cómo vivir y no lo haces. Y ahora me culpas a mí cuando yo te dije claramente la regla. La regla de si la ley de este mundo se cumple, las leyes espirituales, con más razón. Y Dios puso leyes espirituales que ni Él va a quebrantar. Y si la gente las quebranta, va a llevar el castigo que ya está estipulado. Porque ya está puesto y Dios no lo va a hacer. El único que te puede librar de todo eso es Él a través del arrepentimiento de la sangre de Cristo. Arrepiente de tus pecados, arrepiente de tu forma de vivir, entrega tu vida a Cristo y deja que Él la guíe y verás cómo las cosas van a cambiar. Hasta la perspectiva de vida va a cambiar. Todo cambia. ¿Y por qué dicen que en Cristo todo el mundo podemos ser feliz? Es porque Cristo nos enseña el verdadero sentido de la vida. No es los bienes que poseas. Ahí no consiste la vida. La vida consiste en ese amor que Dios derramó por nosotros y cómo nosotros podemos derramarlo para los demás. Me gusta una canción de Barak que dice, nube soy, inyéctame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Dios nos llena para que nosotros podamos llenar a otros. ¿Así? Es como lo hace. Sí, apóstol, lo que usted decía es de que a veces cosas tan pequeñas nos llevan a realizar actos tan grandes de los cuales nosotros venimos y cuando menos miramos, como decimos los latinos, metimos la pata, ¿verdad? Entonces, yo creo que si Dios hiciera algo por la maldad que hay en este mundo, pues tendría que eliminar a todos los seres humanos. Pues, porque por culpa de nosotros es que estamos viviendo estas cosas, guerras. Voy a hablar un poco de esto tocándolo por encima. El día de hoy vemos de que un hombre con otro hombre ya puede hacer vida
y querer formar una familia distorsionando el plan y el propósito de Dios. O sea, si Dios creó un hombre y a una mujer, o sea, ¿quién mejor que Dios para saber lo que Él estaba haciendo? Entonces, ahora como seres humanos creemos de que somos más inteligentes que Dios y bueno, no. Soy hombre, pero me siento mujer y me voy a vestir como una mujer y empiezo a hacer un montón de cambios en mi vida, pero al final y al cabo seguimos siendo hombres porque o sea, así fue como Dios nos creó. Fisiológicamente ahí está. Entonces, recordemos a Noé, que Dios vio tanta maldad en el mundo y dice que por amor a Noé fue que decidió salvarlo a él, pero también rescató a su familia, ¿verdad? Entonces, yo creo que depende de nosotros, valga la redundancia, vivir la vida que queremos vivir, pues. Porque Dios es tan amoroso, tan piadoso, que Él podría venir y, ok, voy a enviar otro diluvio, pero como ya hizo un pacto con Noé, bueno, de una u otra forma, pues envió otra plaga que extermine a todos los seres humanos. Pero yo creo que dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, si yo cometí un error hace 5 minutos, yo tengo la bendición de poder pedirle perdón a Dios con un corazón totalmente arrepentido y de hacer las paces nuevamente con Él y, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero como decimos muchas veces, nosotros buscamos a quién culpar, a quién señalar y no nos hacemos responsables de las cosas que nosotros mismos provocamos. Sí, o sea, no echamos el ojo, ¿no? Para acá. Como dice usted, no culpan a uno con este dedo, ¿no? Pero no te das cuenta de que todos estos te apuntan a ti. Entonces sí, qué bueno que tocamos este tema acerca del amor, del arrepentimiento de Cristo, porque yo pienso que esa sería la respuesta cuando nos preguntamos cuál es la solución. Cuando ya meditamos todo esto, cuando ya pensamos, ya nos fuimos hasta donde quisimos y nos viajamos, yo a veces así me viajo. Voy pensando en un pensamiento, me lleva a otro, luego otro, luego otro y termino toda hecha bola, pero en resumen y la conclusión a donde siempre vamos a llegar a cualquier situación, además de la violencia y todo eso de lo que empezamos hablando, la respuesta es Cristo, siempre va a ser el amor. Y me encanta cómo lo decía usted, que Dios nos da amor para derramarlo en otros, porque no me gusta esa frase de amor es amor, y ahora se utiliza para cosas que no van, que no son, como decía aquí Alejandro, que es un tema demasiado controversial, sí, que a veces es difícil abordarlo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de amor, podemos decir que Dios primero que nada nos amó. No es que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ahora no amar a otros? Podemos decir, y es muy fácil, hasta la misma Biblia lo dice, es muy fácil amar al que nos ama. Es fácil para mí amar a mi esposo porque él me ama y el amor es recíproco. Podemos amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, cuanto más a nuestros hijos, a nuestros amigos, a quienes nos desean el bien, a quienes están al pendiente de nosotros. Pero cuán difícil nos es amar a los que nos hacen daño, a los que nos aborrecen, a quienes siempre están esperando que pasemos para meternos el pie, hablando como una analogía, ¿verdad? Es difícil a veces amar a este tipo de personas. ¿Cuánto más nos va a ser difícil amar a quien arrebató la vida de un ser querido? A quien no se hizo, o sea, qué difícil ha de ser ahorita para una persona de Ucrania amar a un ruso. A mí me impactó mucho, creo que en una película lo vimos acerca de una guerra, de cómo el pueblo que estaba siendo atacado le estaba dando de comer a un soldado que estaba atacando a esta nación. Yo no me imagino cuán grande amor debió tener esa persona, creo que era una mujer,
para esa mujer darle de comer a la persona que mató a tantos, exactamente. Entonces, pero no entendemos que Cristo eso es lo que vino a hacer por nosotros. Nosotros no éramos merecedores siquiera del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y claramente podemos decir, no éramos ni somos ahorita merecedores del amor que Dios tiene y tuvo para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra dice, ¿qué recompensa tendréis si amas a los que te aman? Entonces, Dios nos pide más. Ahora sí, está bien, ama a tus amigos, pero ahora ama a tus enemigos. Ama a los que te aborrecen. Entonces, no podemos vivir amando a los que nos aman, pero aborreciendo a los que no nos aman, a los que no nos hacen el bien. Entonces, esa es la solución para que nosotros podamos ver a aquellos que con armas se les facilita quitarle la vida a otro en nuestra actualidad. A lo mejor nuestro vecino no tiene un arma y diariamente está disparando a nuestra casa, el de enfrente, el de al lado, el de atrás, pero a veces nuestras palabras vienen a convertirse en un arma letal para otra persona. Nuestras manos, lo que hacemos, cómo actuamos, vienen a convertirse en arma para la vida de otra persona. Ya no es un arma física de que le aplasto el gatillo y mato a una persona. Ahora nuestra boca viene y se convierte en un arma para otra persona. ¿De qué forma? Si la Biblia dice que la lengua es un miembro tan pequeño, capaz de incendiar bosques grandes, completos, entonces nuestra boca viene a destruir. En nuestra boca está el poder de destruir o de edificar. Y en nuestras manos está esto. En nuestras manos está el decidir edificar o el decidir construir. En nuestra vida está el poder, la decisión de amar o de odiar, porque como hemos escuchado y mucha gente lo postea en sus redes sociales y dice, amar es una decisión, punto. Sí, amar es una decisión. Entonces, pero nosotros lo decimos como para algo bueno. Yo decido amarte, sí, porque te hace algo bueno. Pero ¿por qué no decides amar al que no te hace algo bueno? Tú mismo lo acabas de decir, es una decisión, amar o no amar. Entonces, tomemos la decisión diariamente ahora de amar a tu vecino que no te cae bien, de amar a aquel hermano de la iglesia que no te saluda, de amar a aquel hermano de la iglesia que a veces llega y te dice una palabra que no te gustó, que a lo mejor te causó algún problema en tu corazón, que a partir de esa palabra que esa persona te dijo, vienes y tomas decisiones incorrectas que te llevan a atraer, o sea, acarreas esa violencia, vamos a decirlo así, esa palabra de violencia que te llegó a ti y la dices a otra persona. A mí me impacta mucho una imagen que traen mucho en las redes sociales, donde está el padre, el papá, vamos a suponer nosotros, no está nuestra hija Amanda aquí, pero vamos a suponer que aquí está. Alejandro, mi esposo, viene y con sus palabras me hiere a mí, me grita a mí, y yo voy a hacer lo mismo con mi hija. Y luego en la imagen hasta sale una mascota, un perrito, y el hijo maltrata a la mascota. Entonces, él violentó mi vida, yo violenté la vida de mi hija, y mi hija viene y violenta la vida de su mascota, o si no es una mascota, hasta de un peluchito. Pues hay gente que me avienta todo, ¿no? Entonces, viene acarreando la violencia o la mala palabra o lo que sea, cual sea la forma en que nosotros violentamos, porque estamos de acuerdo en que hay muchas formas de violentar. Puede ser desde un arma para matar a alguien o desde una palabra para hiriente exactamente, para la vida de otra persona. Y está violentando. Sí. Y es como se crean los problemas intrafamiliares. Como digo, exacto. Toda sociedad está fundamentada en el hogar, o sea, en la familia. Familias fuertes crean sociedades fuertes, familias débiles, sociedades débiles. Entonces todo comienza desde ahí, desde el seno del hogar. Y además de esto vamos a ver tantos hogares disfuncionales por causa de lo mismo, que vinieron de generaciones disfuncionales. Es un problema real que solamente, ahorita dijeron ustedes, el poder del amor puede transformar. Y el amor es Dios. Así es. La Biblia dice,
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si hay alguien que nos puede enseñar en lo que es el amor, es Dios. A veces creemos que el amor es un apapacho, es un abrazo, son cariñitos, una palabra dulce, pero el amor va más allá que eso. Eso pueden ser expresiones, pero el amor es capaz de dar la vida por aquella persona. El ejemplo más claro, Jesucristo. Así es. Él dio su vida por nosotros, no tenía por qué hacerlo, Él estaba en gloria. Él ya tenía, pues, ángeles, millones de ángeles que le sirvieran, que le adoraran, pero Él nos amó tanto que Él envió a su Hijo. Cristo vino a morir por nosotros, no le quitaron la vida. Él dice, no me la quitan, yo la pongo. Y así fue como él lo hizo. Y tratando de dar más o menos una recapitulación, porque ahorita dijeron, estamos hablando de la violencia y las personas cómo piensan, cómo ellos registran todo lo que sucede en cuanto a la violencia. Y decimos que la única respuesta para esto es Cristo Jesús, o Dios, al que ellos mismos a veces están echando la culpa, pero usted, que es el único que puede cambiar las cosas. Dice la Biblia que Dios es el que hace justicia a todos los que padecen violencia. Y tú dirás, ¿y cómo hace justicia? Pues entonces que haga justicia ya, ¿no? Y eso, que la mayoría de las personas que se quejan nomás están oyendo de las noticias. Y se hacen local y dicen, ay, lo que está pasando aquí en Caborca, pero pues Caborca, Sonora, México, continente y en todo el mundo, ¿no? Sí. No es algo aquí. A lo mejor las fuerzas violentas, de violencia organizadas y el gobierno tienen ahí un ajuste, ¿no? Que como en todos estados sucede y en todas partes sucede. Pero ya recapitulamos que las fuentes muchas veces son fuentes simplemente egoístas o efímeras. Por dinero, por traición, por venganza, hay tantas fuentes de la violencia. Pero dice la Biblia que Él es el que hace justicia a los que padecen violencia. ¿Hace justicia? Sí hace justicia. Pero hasta en la tierra entendemos que para que un juez nos haga justicia, pues hay que ir al juez. No puedo el juez hacer justicia yo aquí en la casa. Tengo que buscar al juez, tengo que hacer cita con el juez, tengo que presentar mi demanda, tengo que moverme hacia las autoridades. Nadie que no se mueve tendrá justicia. Entonces dice, Dios hace justicia, hazme justicia, pero es necesario acercarnos, ir a Él, pues. ¿Cómo nos va a hacer justicia? Dice que la parábola de la viuda iba constantemente al juez, hasta que el juez dijo, hoy ya voy a atenderla, porque no sea que viniendo de continuo me canse la paciencia, ¿no? Sí. Entonces, mira lo que dijo el juez, injusto, dijo. ¿Cuánto más Dios no hará justicia a aquellos que le buscan de día y de noche? O sea, están constantemente yendo a Él. La humanidad, y le hablo al auditorio, necesitas ir a Dios. Dios está dispuesto, está abierta sus puertas. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Va a llegar el momento justo, pero necesitas buscarle. Y claro que hace justicia, pero yo le leí en una ocasión aquel versículo que decía, mira el pacto, dice, ¿verdad? Mira el pacto. ¿Cuál pacto? Aquel que se hizo en esa cruz. Mira el pacto, ¿cuál? Aquel que hizo Dios con su pueblo por medio de la sangre de un cordero. Mira el pacto, mira el sacrificio que Cristo ya hizo para que tú puedas vivir en esa bendición. Mira el pacto, ¿por qué? Porque las habitaciones, las tinieblas han cubierto la tierra y están llenas de habitaciones de violencia, ¿sabes? ¿Qué es lo que provocó la falta del amor de Cristo, de Dios? Violencia. Y es lo que vino a suceder y es lo que vemos ahorita, y cada vez parece que crece como espuma, ¿no? Sí. Y no vemos muchos peleando. Ahí está las dependencias, tanto de gobierno, fuera del gobierno, las sociedades particulares, de la sociedad que hace para pelear cosas por ellos, pero en realidad no se está peleando una verdadera transformación en el corazón de la sociedad. Simplemente lo que están peleando son cosas vagas y vanas, como decían ustedes ahorita de la ideología de género. Ellos están peleando simplemente lo suyo, no están peleando el bien de la sociedad. Y miren cómo una cosa pequeña lleva más. Si dos hombres quisieron un día unirse como pareja
y ellos están yendo contra la naturaleza, es cosa de ellos y nadie se mete, ¿verdad? Es cosa de ellos. Pero ellos ahora quieren un derecho en la sociedad. Y no nomás quieren un derecho, están haciendo que las autoridades agarren a nuestros niños y los quieran educar en esas ideologías, pues, patéticas. Sí. En cuanto a lo que la palabra de Dios y en cuanto a Dios y la naturaleza se refiere. O va a haber pollito, pollita y pollito gay. O sea, ¿cómo? O sea, caballo, caballa o yegua y medio. ¿O cómo vas a toda la naturaleza la vas a convertir en eso? Exacto. O sea, no puedes decir eso. Yo ahora decido ser mujer. El día de mañana alguien va a decir, yo decido ser caballo. Y va a ser caballo. Y hay que ponerle otra cláusula, otra iniciativa de gobierno, de ley, para apoyar al que quiere ser caballo, al que quiere ser perro. Es que no es eso. Ya la naturaleza misma ya nos enseñó lo que somos. Si alguien quiere ir contra la naturaleza, pues es su problema. Sí. Y que lo haga si quiere. Pero ¿por qué tiene que ir a las leyes y modificarlas? Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué se tiene que meter con nuestras familias? Mi familia es mi familia, mis hijos son mis hijos y yo los educo. Y si los quiero educar conforme a los principios bíblicos, hay una ley en la Constitución que tenemos derecho a creer lo que queramos. Entonces, sí. ¿Por qué la educación y la escuela tienen que enseñar a mis hijos a ir en contra de mis creencias? Para que vean que ya no es ni siquiera algo justo, simplemente se está peleando o jalando y estirando cada quien a su conveniencia. Y esto hace que Dios no puede bajar, no puede su bendición estar ahí. No puede. Porque definitivamente si hay un libro que nos habla de Dios es la Biblia. Y en la Biblia dice que Dios está completamente en desacuerdo y en contra de esa ideología de género. Sin embargo, a la sociedad no le importa. Entonces no exijas que Dios baje y bendiga y proteja si tú no quieres andar conforme a sus reglas. Sí. Es lo mismo lo que se quejan de la violencia. Si no vas a andar conforme a la regla divina, entonces Dios no puede hacerte justicia hasta que te acerques a Él. Definitivamente el amor de Dios está para todos. El sacrificio de Cristo fue por todos, pero es necesario acercarse a Él y creer. Sí. Y si tú te acercas y crees, Dios puede hacer la diferencia en esta ciudad, en este país y en cualquier país que busque la presencia de Dios. Así lo va a hacer. Okay. Bueno, ya para cerrar, queremos decirles a las personas que tal vez no asisten a una iglesia, el fin de todo esto es que tú, por medio de este podcast, de este video, puedas conocer a Dios, ¿verdad? Y te puedas acercar a una iglesia. Yo estoy muy seguro de que tal vez la vida que estás pasando, si es que te estás pasando por algún momento difícil, créeme que Dios no quiere que estés así, pero Él, como lo decía aquí nuestro pastor Elisa, Él no va a hacer nada si tú no le abres las puertas de tu corazón. Así que te invitamos a que te puedas acercar a una iglesia cristiana, ¿verdad? Que puedas conocer realmente lo que Dios tiene para tu vida, porque hay muchas promesas de las cuales nosotros desconocemos y que tal vez pensamos de que en otras cosas que son vanas está la respuesta, pero la respuesta, como lo hemos dicho acá, es Cristo y siempre va a ser Cristo. Entonces, ¿algo más que quisieran aportar? Creo que está todo cerrado. ¿Tú, sí. Elisa? No, todo bien. Y completo. Quisiéramos cerrar este podcast escuchando a nuestro pastor. Hay un canto que ya era viejito cuando yo era niño. Pero sí habla de cómo Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y dice este canto que Él sale a buscarte. No solamente quiere salvarte, sino Él mismo sale a buscarte. A través de alguna conversación con algún amigo cristiano, algún pastor, algún mensaje en el YouTube, o no sé, Dios está hablando al corazón, diciendo que puede ser parte de su pueblo. Su gracia y su amor está disponible para ti. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas
verlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van por los collados con el alma rota, temblando de frío, vagan por el mundo sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Muy bien, pues muchas gracias, apóstol, por acompañarnos en este primer episodio. Te damos gracias a ti también que te conectaste el día de hoy. Nuevamente te reiteramos que si gustas compartir, si gustas darle like, y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.